Hola, bienvenidos al segundo encuentro con la pintura del 1600 del barroco, esta que hemos llamado y que hemos situado entre Caravaggio y Velázquez. Segundo encuentro en el cual vuelvo a colocar nuestra dirección, nuestro vínculo, para que si tienen interés puedan descargar algún material complementario de este curso que se ha actualizado justamente hoy. Entre Caravaggio y Velázquez, un siglo de pintura. Con esto presentamos, como decía hace un rato, la pintura del siglo XVII, habitualmente asociada con el concepto de barroco. Hay algunas características generales del arte de este siglo, pero ante todo, digamos que barroco podemos tomarlo como sinónimo del siglo XVII y un siglo en el cual vamos a encontrar distintas líneas estilísticas que vamos a estar marcando. Yo justamente abrí la clase pasada y la continúo hoy con la obra de Caravaggio y de sus, digamos, continuadores o seguidores, los caravallistas. Fíjense, Caravaggio es un artista que está activo en la primera década del siglo XVII. Había nacido en Milán en 1571. Ahí se formó y siendo muy joven, este muchacho ahí en 1592 se desplaza a lo que era la gran capital del arte por entonces, ya hemos hablado de esto en la clase pasada, que era Roma. Y ahí en Roma va a ser obra bien interesante, muy renovadora. Yo marcaría dos conceptos que son complementarios. Caravaggio es un gran renovador, sin duda, pero también está unido a una gran renovación de la pintura, de las artes, a fines del siglo XVI, principios del XVII. En el caso concreto de él y en la pintura, la línea que compartimos y que rápidamente voy a repasar con dos o tres ejemplos, es la del realismo. Un realismo que aparece en obras como este canasto con este muchacho con una canasta de frutas, que como ven no hay mitología, no hay religión, no hay literatura, es alguien común, con ropas comunes y con una canasta de frutas. Podemos imaginar, la está transportando, las va a vender, lo que fuera. Dijimos, con esto se inauguraban las llamadas escenas de género. Gente común haciendo cosas cotidianas. Gente común haciendo cosas cotidianas, que va a caracterizar esto, que es un nuevo género dentro de la pintura europea. Insisto, escena de género, como se la sigue llamando, y que tiene un gran contenido justamente realista, como en este caso otra vez narrando una circunstancia cotidiana en principio, con fuentes seguramente que provienen del teatro contemporáneo, probablemente. Otra característica importante y que marca fuertemente el carácter realista de las obras de Caravaggio es que en ellas las figuras que aparecen están vistas muy de cerca de nosotros. No parece ese cuadro ventana en el que las figuras, como en el Renacimiento del siglo XV y XVI, están como en un escenario, sino que estamos ahí a pocos metros de ellos. Generalmente son figuras de 3/4 o aún más cerca, lo cual refuerza todavía más la vecindad y la cercanía con ellas. En este grupo de obras que Caravaggio hace en esta última década del siglo XVI, hay que darle un papel muy importante a esta canasta de frutas. ¿Será la primer naturaleza muerta? Muchos sostienen que es así, y si no es, es de las primeras, lo cual no es poco mérito. Y bueno, naturaleza muerta es un género que también está surgiendo ahora y que va a tener muchísima importancia a partir de entonces, en el siglo XVII, y diría hasta nuestros días. Allí está este ejemplo que hemos traído y comentamos ya el otro día a ese sentido. Y también vimos una obra que sí tiene un contenido religioso, bíblico, porque este episodio de la heroína Judith que decapita al general Holofernes está narrado en la Biblia, pero como están viendo, una pintura religiosa,
podríamos decir de temática religiosa, pero difícilmente podamos imaginar este cuadro en el altar de ninguna iglesia. Es, como ven, algo bastante diverso y es producto, esta como las otras obras, un muy, digamos, pequeño pero creciente mercado artístico y de coleccionistas en la propia Roma y aún fuera de ella, que van a comenzar a darle vida a este tipo de pinturas que ya no cumplen una función de utilidad religiosa, sería la pintura devocional, sino que están puestas para ser exhibidas como obras de arte. Y lo digo con este tono porque todavía en este siglo estamos en un momento previo, pero ya se está gestando nuestro concepto moderno de obra de arte y de cuadro, no de imagen. Cerramos la clase pasada acá. Nos quedamos en las puertas de la iglesia de la colectividad francesa en Roma. San Luigi dei Francesi, hay un rey, San Luis justamente, a él está dedicada esta iglesia, y dentro de ella, en una capilla lateral, vamos a encontrarnos con una muy importante obra de Caravaggio. Seguimos con él. Primero querría ubicarlos en el mapa de Roma. He marcado algunos lugares que para quienes por suerte tuvieron la suerte de recorrer la ciudad seguramente los identifican. Piazza Navona, ese lugar inolvidable. Bueno, pues el lugar al cual nos dirigimos está muy cerca de Piazza Navona. Por eso lo quiero marcar porque estamos en pleno centro de Roma y acá miren, ahí ven, esa es la iglesia de San Luis de los Franceses o San Luigi dei Francesi que tenemos allí. Como decía, en esta iglesia, una capilla lateral era sostenida por un cardenal francés, claro, un cardenal francés, Mathieu Contrel, pero que italianizado su nombre se lo conoció como Matteo Contarelli, y Mathieu Contrel o Matteo Contarelli, bueno, claro, cuando hace decorar y poner en valor una capilla, la dedica a su santo patrono, a San Mateo. Y ahí está, ciclo de San Mateo. Vamos a acercarnos enseguida. Vean, hay un grupo de gente que están allí porque es tal vez el espacio más relevante artísticamente de toda la iglesia de San Luigi dei Francesi, la Cappella Contarelli. Esta capilla, repito, encargada por un cardenal francés, que dejó en su testamento el dinero para justamente decorarla y hacerla muy digna. Obviamente se la encargaron al más relevante o famoso o popular pintor de la Roma del 1500, que era Cavalier d'Arpino. Cavalier d'Arpino, en cuyo taller estaba trabajando y había trabajado Caravaggio, recibía tantos encargos que finalmente no cumplió con lo requerido, y acá aparecen los vínculos de Caravaggio, claro. Hay un cardenal muy cerca de él, ya lo hemos nombrado, el cardenal del Monte, y es el cardenal del Monte que vincula a la familia Contrel para que se termine esta declaración. La voluntad tanto del cardenal ya muerto como de su familia era que todo estuviera pleno y terminado para el jubileo del 1600, cosa que se cumplió a medias. Veamos, se va a decorar la capilla, ahí estamos más cerca. Primera novedad importante, de Caravaggio y de su época. Si esta capilla, que tiene el formato rectangular de tantas capillas italianas desde Giotto en adelante y tal vez antes, si se hubiera encargado en el 1300, en el 1400, en estas paredes se habrían pintado frescos. Y acá no, acá hay cuadros al óleo. ¿Novedad de Caravaggio? No, novedad del momento en que la pintura al fresco no desaparece. Pero la pintura al óleo tiene su grandísimo momento. Y los más grandes pintores del 1600 poco o nada hicieron al fresco. Digo Velázquez, digo Rubens, digo Rembrandt, por poner algún ejemplo rápidamente.
Entonces, acá Caravaggio decora con 4 grandes lienzos al óleo una capilla con el tema, claro, San Mateo. En la pared menor, la que estamos viendo mejor acá hacia la izquierda, está la imagen del santo y a ambos lados vemos a la derecha uno, a la izquierda no lo conseguimos ver porque la está tapando, están 2 episodios en la vida del santo. Justamente yo voy a comenzar con el que no estamos viendo acá, el cuadro de la izquierda, que muestra, describe, nos cuenta la vocación de San Mateo, la vocación, el llamado, cuando Cristo lo convoca para que lo siga como discípulo. Era un recaudador de impuestos, era un hombre que se manejaba con el dinero, no tenía ningún tipo de perfil demasiado religioso, y es ahí que entonces que Cristo lo convoca. Fíjense algo importante. Esta es una de las primeras pinturas muy importantes de Caravaggio, importantes en cuanto al reconocimiento que tiene en la Roma contemporánea, y como pueden ver, acá sí, Caravaggio sigue la tradición de la pintura que muestra las figuras de cuerpo entero. Hay elementos del realismo, sin duda, pero sigue usando un tipo de imagen más apropiada para la función que tenía de imagen religiosa. Y bueno, y en segundo lugar, podríamos decir, lo mencionamos mucho el otro día, lo vimos en otros pintores, pero no precisamente en Caravaggio, pero ahora sí, debemos decir que ya en esta pintura, Caravaggio usa la luz con un sentido expresivo, define las formas con importantes contrastes de claros y oscuros, por eso esa categoría, ese término que se suele emplear, tenebrismo, podría aplicarse ya a partir de acá con esta obra del artista. Y en esto me quiero detener un momento porque justamente la idea de tenebrismo supone contraste de claro y oscuro, y como veremos, el contraste, los contrastes, no solamente de valor claro, valor oscuro, sino otros contrastes, son una de esas líneas que uno encuentra con bastante frecuencia y abundancia en distintas obras del arte de 1600, en la pintura, en la literatura y hasta en la música. Vamos a ver una pintura con nuestro amigo Caravaggio. Y entonces, ¿por qué importa la luz acá? ¿Lo ubican a Cristo? Jesús está entrando. A ver, Jesús está ingresando por la derecha. Delante de él hay otra figura descalza, con ropas bíblicas, ropas romanas. Los dos, Jesús y el otro, tienen su mano señalando hacia la izquierda. El otro, el que está ahí, debemos nombrarlo, es San Pedro. En el relato evangélico no se nombra que Jesús llegue con San Pedro a llamarlo a Mateo, pero estamos en Roma. Sabemos, San Pedro, santo central en la ciudad de Roma, no podía faltar. Y allí entonces Cristo y Pedro, con esas ropas bíblicas, digo yo, como romanas, entrando a un lugar donde hay 5 personas, ¿las ven ahora? Hacia la izquierda. 5 personas vestidas con ropas de romanos del 1600. Otro contraste, el contraste entre las dos figuras bíblicas que están marcando toda la connotación evangélica, y 5 figuras que están haciendo que este acontecimiento, la vocación de Mateo, se inserte en el hoy, en el presente, en la Roma del 1600. Veamos, ahí está. Ahora vemos mejor esa expresión tan serena que le da Caravaggio a Cristo, la mano tan blandamente extendida para señalar y para llamar. Recordemos, vocación viene de vocare, latín, que es llamar, es el llamado a Mateo. Delante de él, Pedro. En este punto me voy a detener un momento porque hay un detalle que no es tan pequeño como veremos en breve. Y acá está el contraste. Primero, estos dos muchachos,
sorprendidos, desconcertados. ¿Ven la espada que tiene el que está de espaldas a nosotros? Claro, es un silo de espadas. Y estos muchachos están sorprendidos. Marqué el contraste. Estos personajes, Jesús y Pedro, vestidos con ropas bíblicas, así las llamamos, por esas togas romanas, y en cambio estos son jóvenes, son personas de la Roma del 1600. Ahí están los 5. Mateo será el hombre que tiene la mano en el pecho, el del centro, el hombre de barba. Pareciera ser. Hay otra interpretación que es distinta y me resulta hasta atractiva, que Mateo no sea él, sino el joven que está contando monedas, que ni siquiera lo ve a Cristo, que está tan atento a contar las monedas. Y el índice del hombre de barba es porque, diciendo, lo está llamando a él. A mí me resulta atractiva esta interpretación porque estaré marcando un contraste grandísimo entre Jesús, que lo llama a ser su discípulo, a una persona que estaba completamente al margen de cualquier interés religioso. Y sabemos que, por lo que cuenta el Evangelio, con casi todos los discípulos, precisamente eran gente común, gente que no venía de una tradición religiosa fuerte. Ahí lo tenemos entonces al grupito que está haciendo o descubriendo o prestando atención, por lo menos los 3 que tenemos acá hacia la derecha. Los 2 de la izquierda, nada, están mirando, contando plata, porque bueno, de esto se trataba lo que hacía Mateo. Seguimos. Les dije que me parecía interesante detenerme un momento en el gesto de Jesús, en esa mano, porque les puede sonar esa mano. ¿Sí, no? ¿Les recuerda algo? Vamos a girarla mejor. Ahora sí que la identifican con toda seguridad. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque es una de muchas pruebas muy visibles, muy inmediatas, de cómo Caravaggio aprendió, continuó, elaboró la pintura, el arte de sus predecesores del Alto Renacimiento. Esto que estoy diciendo con Caravaggio ahora lo repetiremos, por ejemplo, con Aníbal Carracci, y nos permite otra afirmación de carácter general que es oportuno hacer en este momento. ¿Cuál es? Que los pintores de principios del siglo XVII, los 2 que, como dijimos ya en la clase pasada, inician esta pintura en la Roma del Barroco, Caravaggio y Carracci, no reaccionan, no se oponen, no impugnan la pintura del Renacimiento. Si están opuestos a algo, si quieren corregir algo, es lo que habitualmente llamamos manierismo, que era lo inmediatamente anterior, justamente. Miguel Ángel había hecho esto unos cuantos años atrás, no 100, pero casi 100 años atrás, principios del 1500, con su pintura, sus frescos en la bóveda de la Capilla Sixtina. Pero Caravaggio, sin duda, que vio estos frescos. Yo quiero decir con esto que Caravaggio quiso ponerle a su Jesús la mano del Adán de Miguel Ángel, tal vez nunca lo sabremos. Ahora, la imagen lo dice, la imagen lo muestra, y esto es lo que nos importa, la cercanía esta entre ambas imágenes, que en la obra de grandes artistas no es menor, y verán, no va a ser el único caso que vamos a citar respecto de Caravaggio, por ejemplo. En el muro de enfrente, Caravaggio pinta el martirio del santo. Caravaggio pinta el principio y el fin, la vocación, cuando todavía ni siquiera es discípulo, es llamado por Cristo, y ahora, muerto Cristo, Mateo, lo ven ahí en el suelo, con hábitos religiosos, se dispone a celebrar una misa, esto es la tradición, y que cuenta que está en un territorio pagano y el rey de ese espacio ordena asesinarlo, como tantos otros cristianos que morían, y así, justamente en este momento, vean ustedes 2 cosas centrales: el verdugo semidesnudo,
con la espada en mano, a punto de asesinar al santo, y un poco más arriba el ángel que le está alcanzando la palma del martirio, San Mateo mártir. Una composición muy distinta de la anterior. La vocación de Mateo es una composición que se mueve de derecha a izquierda, como veíamos, de Cristo a los 5 personajes. Ahora la composición que ha hecho acá Caravaggio, en la que continúa el tenebrismo y todavía con más fuerza, fíjense el contraste tan violento de claros y oscuros, es una composición circular, como si el paño que cubre al verdugo, al asesino, fuera el centro de un círculo y todo está como girando o todo está como en una especie de composición que sería girando hacia el exterior. Una composición en la que las figuras, vean, están desplazándose del centro hacia afuera. Y esto justamente hace que esta pintura tenga este tan fuerte dramatismo, este dinamismo tan grande con este tipo de composición. El verdugo está semidesnudo. ¿Puede también ser esto un recuerdo de los Iñudi de Miguel Ángel? No es tan claro, por supuesto, pero habida cuenta de que, como veremos, no va a ser la única vez que Caravaggio tenga en su memoria visual imágenes de su tocayo, Michelangelo, bueno, pues esto es dable que lo pensemos. Hay de el santo caído al suelo, está con ropas sacerdotales, está con los ornamentos como para celebrar misa, y su mano intenta frenar la estocada del verdugo, pero también está a punto de aferrarse a la palma del martirio para ser mártir. Las figuras están escapando de esta composición que se mueve del centro hacia los lados. Y el tercer ejemplo, y el tercer cuadro, la inspiración de San Mateo, y como pueden ver, ahí he colocado 1602. Pero no era que tenía que ser para el 1600, bueno, pues no se pudo completar. Dos cosas importantes sobre esto. La primera, ¿por qué esta fecha? Porque Caravaggio hizo una primera pintura para colocar ahí en el altar, pero la familia Contarelli la rechazó. ¿Por qué? Por grosera, por grotesca, por poco decorosa. Ahí la tenemos que apelar a una foto en blanco y negro porque, como lo dice el epígrafe, esta obra se perdió en el bombardeo a Berlín en la Segunda Guerra Mundial. Gracias, guerras. Perdida como estuvo, por suerte, aunque sea el consuelo de la foto en blanco y negro, y advertir dos cosas. Acá, ¿por qué inspiración? Porque Mateo, de acuerdo con lo que se pensaba en la Roma de entonces, este Mateo también era el Mateo evangelista, el que había escrito el Evangelio. Hoy sabemos que los Mateos, estos son dos Mateos. Hay un San Mateo, discípulo de Cristo, y un San Mateo que fue el autor del Evangelio de San Mateo. Pero por el 1600 se los identificaba y por lo tanto Mateo era un evangelista. Y entonces ahí Mateo está escribiendo el Evangelio. Pero como Caravaggio nos está mostrando a este hombre rústico, sería el que de más joven estaba contando monedas, como mucho, en esa otra pintura, ahora ya más grande, bueno, casi ni sabe escribir. Es el ángel que le está llevando la mano. Mateo escribe el Evangelio inspirado por el ángel, pero lo escribe, miren cómo este realismo de Caravaggio. Caravaggio no puede sugerir, Caravaggio nos pone las cosas así, materialmente concretas. Mateo es analfabeto. El ángel pone su mano para que Mateo pueda escribir. Mateo está sentado con las piernas cruzadas,
nos muestra la planta de uno de los pies, una posición poco decorosa también para la época. Claro, Caravaggio quiere mostrar un hombre de pueblo, un hombre vulgar. Y acá aparecen algo que se va a repetir en la obra de Caravaggio y de otros. El realismo es siempre riesgoso, porque yo, a fuer de realista, puedo caer en lo grosero. La grosería cambia de acuerdo a las culturas y a las épocas, pero siempre va a estar presente ese tipo de imagen o de situación que nos resulta chocante, porque justamente, fíjense, el realismo tiene el riesgo de caer en lo grosero, así como el idealismo tiene el riesgo de caer en lo cursi, en lo demasiado elaborado, en lo demasiado artificioso. Caravaggio no iba a correr ese riesgo, pero sí este. Algo interesante para agregar acá, porque acá está San Mateo y el Ángel, vamos a agregarla con la otra. Esta obra ya estaba atrasada en 1602 y la familia la rechaza. No va a ser la única ni la última vez que alguna familia rechace las obras de Caravaggio. Y acá aparece esto. Caravaggio tiene dos caras. Por un lado, un artista que en algún momento vemos va a ser muy reconocido, pero en muchos momentos va a tener estos problemas. No se registran muchos casos de artistas que hagan obras tan audaces, tan provocativas, que, bueno, hagan que quien la haya encargado, como acá, la rechace. Y entonces Caravaggio hace la segunda versión. Este es el segundo San Mateo y el Ángel, otra vez escribiendo el Evangelio, inspirado por el ángel que en este caso vuela, y con los dedos hace un gesto tan latino, tan italiano. Yo imagino como que Caravaggio lo que nos muestra acá sería que Mateo, estando en su casa modesta, un banquito, una mesa, de pronto tiene la inspiración y ni atina a sentarse, ni atina. Corre, pone una rodilla en el banquito y comienza a escribir lo que el ángel le está dictando de esta manera como diría, tan cotidiana. Digo, el gesto con los dedos. Ahí lo vemos. Antes de levantar la mirada, me parece interesante destacar lo que están viendo. ¿Ven el banquito donde San Mateo apoyó su rodilla? Está como saliendo del cuadro. Caravaggio acá para esta pintura usa una perspectiva con un horizonte muy bajo, ahí. El horizonte está a la altura de los pies del santo, el pie que está apoyado, del banquito, con lo cual le da una imponencia a la figura y al mismo tiempo, con el banquito, nos mete adentro del espacio del cuadro. Porque bueno, esa pata del banco que está en el aire está metiéndose en nuestro propio espacio. Recursos todos de este artista para involucrarnos en la imagen. Y ahí lo tenemos al santo muy atento a la inspiración que el ángel le transmite. Este ángel que tiene alas negras, que tiene el pelo un poco desgreñado, es un ángel que parece un chico de la calle, eso. Y haciendo un gesto, repito, hay quienes sugieren que tal vez Caravaggio quiso decir con este gesto que el ángel está revelando el misterio de la Trinidad, porque evidentemente está contando. Es evidente que está enumerando cosas, seguramente. Para cerrar, y esto para los expertos en iconografía, los que se han acercado al tema iconografía, ojalá recuerden el tetramorfo, las 4 figuras que simbolizan y representan a los 4 evangelios y o evangelistas. El león de Marcos, el águila de Juan, el toro de Lucas, el ángel de Mateo. San Mateo tiene como símbolo medieval un hombre alado, una figura alada. Y acá es interesante cómo Caravaggio retoma una forma que ya era bastante vieja en el 1500, 1600, cuando hace esta pintura, y la actualiza y entonces convierte al símbolo del santo
en un ángel que le está dictando el Evangelio, como estamos viendo acá. Obra muy importante, y decir esto: a pesar del rechazo de la familia Contarelli de la primera versión del San Mateo, este ciclo fue un gran éxito. Fue la primera manifestación en la que la pintura de Caravaggio es muy conocida por las aristocracias, la alta sociedad romana, y es aplaudida y reconocida por su realismo, por su expresividad. Y digamos que este tipo de pinturas de un realismo sí que podía no responder a los gustos de algún sector de la Iglesia Católica, pero también a otros. Ya volveremos con esto. Les propongo consecuencias de este éxito y bueno, un nuevo encargo. Ahí, a pocos meses de terminar la Capella Contarelli, recibe un encargo para trabajar en una iglesia muy central también de Roma, como es la iglesia de Santa María del Popolo. ¿La ubicamos? Miren. Claro, muy cerca de la Piazza del Popolo. A ver, he marcado algunos lugares como la Vía del Corso. Ahí está el tridente hacia abajo, esas tres calles que se abren de Piazza del Popolo. Ahí están los jardines de Villa Borghese hacia la derecha. Y la iglesia de Santa María del Popolo, ahí la tienen. Ahí, ubicada en esta tan importante plaza romana, que era una de las puertas de entrada en la antigua Roma, la Puerta del Popolo. Ahí, en esta iglesia, una familia, la familia Cherasi, sostenía una capilla y encarga también decorarla. Como ven, también rectangular como tantas capillas italianas, también con 3 pinturas al óleo. Pero acá lo interesante de estas pinturas es que acá Caravaggio se encarga de pintar las 2 obras laterales. Y la que estamos viendo en el centro, la pinta por encargo de la familia Cherasi, claro, ¿no es cierto? Nada menos que Annibale Carracci. ¿Por qué destaco esto? Que Annibale Carracci pinte la Asunción de la Virgen junto con 2 pinturas de Caravaggio. Porque habitualmente se suelen oponer a estos artistas, Caravaggio realista, Carracci clasicista. Es un tema que no se puede simplificar en blanco y negro, es mucho más rico. Pero lo cierto es que Annibale Carracci, por el 1600, era un artista ya grande, muy consagrado. Nos ocuparemos inmediatamente de él. Carracci había llegado a Roma convocado por la familia Farnese, no había llegado para formarse, no, ya era un artista muy prestigioso. Y el prestigioso Annibale Carracci tiene a ambos lados 2 pinturas de este joven, que ahora sí está ocupando un primerísimo plano en la pintura romana. Y ahí se le encarga pintar 2 pinturas con los 2 santos de Roma, San Pablo y San Pedro. A la izquierda, la crucifixión de San Pedro. A la derecha, la conversión de San Pablo. Interesantes las 2, pero sobre todo creo la crucifixión de San Pedro. Porque el tema de por sí es complicado. Pero acá, con la crucifixión de San Pedro, Caravaggio vuelve a poner el realismo tan en primer plano. El tema, como decía, es complicado, porque seguramente lo saben, y lo está mostrando acá Caravaggio. San Pedro, que predica en Roma, en la Roma de los emperadores, en la Roma pagana, va a terminar siendo también martirizado en Roma. En San Pietro in Montorio, para los que conozcan ese edículo tan bello de Bramante, ahí en San Pietro in Montorio fue martirizado y fue enterrado en la colina vaticana donde hoy está la basílica y su tumba, claro. ¿Cómo fue martirizado? Bueno, fue crucificado San Pedro. Pero a la hora de crucificarlo, el santo pidió que lo crucificaran boca abajo, porque no era digno de morir como el Maestro, como Cristo. Con lo cual, la crucifixión de San Pedro obliga a los pintores a hacer una crucifixión invertida. No es fácil el tema, por eso no lo han visto demasiadas crucifixiones de San Pedro. Caravaggio elige esto,
elige mostrar el momento en que están levantando la cruz. Mientras el santo se incorpora, el último gesto con sus manos ya atravesadas, con los pies también, siendo levantada la cruz por esos tres verdugos. Uno de ellos, el que está debajo, el del pantalón amarillo, nos muestra la planta de los pies otra vez. Pero ahora, además de mostrar la planta de los pies, esos pies están sucios. Caravaggio siempre hay en la cornisa de lo desagradable, de lo grotesco, o de lo grosero, perdón. Y otra vez, el gran maestro Michelangelo tuvo que hacer el mismo tema, tuvo que representar la crucifixión de San Pedro. Y vean cómo lo hace Miguel Ángel. También, con el momento en que están levantando la cruz del santo, y el momento en que el santo está como incorporándose y dirigiendo su mirada fuerte a nosotros. Es muy Miguel Ángel, pero es evidente que Caravaggio, cuando realiza su obra, tiene presente la de Miguel Ángel. Otra vez, y por eso destacamos la mano de Jesús con la mano de Adán en la Capella Contarelli. Bueno, he ampliado la imagen de la crucifixión para que veamos con detalle esos pies sucios, esa planta de los pies sucios de los verdugos. Fijémonos, San Pedro no tiene sus pies sucios. Generalmente, y esto es una convención, claro, de Caravaggio y de otros, generalmente hay más realismo y más posible grosería en los personajes negativos. En cambio, un santo, un mártir como San Pedro, como podemos ver, por más que la imagen es realista, que el cuerpo de Pedro es el cuerpo no de un atleta, justamente, de todos modos está representado con el correspondiente respeto, podríamos decir de alguna manera. ¿Y por qué muestro esto? Bueno, porque el problema de representar el martirio de San Pedro también lo tuvo Guido Reni. Estuvimos viendo en la clase pasada, aprovechando el camino que yo estoy trazando en torno a Caravaggio, pinturas de artistas influidos por él. Guido Reni nació y murió en Bolonia. En breve esto va a ser significativo, pero me adelanto. Bolonia es la patria de Aníbal Carracci. Guido Reni era discípulo del clasicista Carracci. Viaja a Roma para trabajar con su maestro. Fíjense, está entre 1601 y 1614 en Roma, Guido Reni. Ahora, llegado a Roma, Guido Reni no puede evitar caer bajo la influencia de Caravaggio. Ahí tienen a otro artista que, como veremos, si conocen y si ven la obra muy rica y muy importante de este artista, está dentro de la idea del clasicismo idealista. Pero algunas obras como esta, fíjense la fecha, 1604, 1605, lo habrá conocido a Caravaggio, sin duda. Y conoció el martirio de San Mateo, de San Pedro, la crucifixión de San Pedro que acabamos de ver, sin duda. Y ahí lo tenemos, otra vez representado el momento en que están alzando el cuerpo del santo, y otra vez el realismo tenebrista. No está jugando con esos límites tan peligrosos como los pies sucios de Caravaggio, pero sin duda que las figuras son realistas y tiene una referencia importante a la pintura de Caravaggio. Como ven, además de este realismo, el tenebrismo, el contraste fuerte de luz y sombra, sigue estando presente. A ver, contrastes, ya hemos hablado de esto, vuelvo con los contrastes. ¿Por qué importarán tanto los contrastes en el 1600? Y bueno, porque todo contraste refuerza la expresividad. El contraste de cualquier naturaleza, el contraste de conceptos, el contraste de sonidos, del silencio al estruendo, de la luz potente a la oscuridad en la pintura, son elementos formales que refuerzan lo emocional, lo expresivo de una obra. Y justamente al barroco le va a importar conmovernos, emocionarnos, impactarnos, con distintos matices. Yo subí un texto de Julio Carlo Argan a
a nuestra colección de textos que tenemos online y van a ver ese, la retórica y el arte barroco, un trabajo interesantísimo de Argan, donde habla justamente el barroco tiene un interés muy grande por lo retórico. ¿Qué es la retórica? El arte de persuadir, el arte de convencernos, el arte de hacerlo mediante la emoción. Bien, dejamos a Guido Reni, volvemos con Caravaggio, y la otra pintura que hace compañía con la crucifixión de San Pedro es la conversión de San Pablo. Recordemos, San Pablo, que no era seguidor, no era discípulo de Cristo, va a caballo a perseguir cristianos hasta que el caballo es sorprendido por la voz y la luz del cielo que le está diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo cae del caballo, toma el nombre de Pablo y se convierte al cristianismo. Ahí tenemos, es el apóstol o el discípulo que no conoció a Cristo, San Pablo. Pero él junto con Pedro van a ser los que van a extender la iglesia fuera de Palestina hacia Occidente, Roma particularmente. Pedro y Pablo son como los dos santos vinculados muy fuertemente con Roma. Y acá otra imagen de muy fuerte dramatismo. Vean, claro, la historia le venía maravillosamente bien a Caravaggio. La luz que ilumina desde la parte superior hacia abajo, que es la que está también hablándole y provocando la conversión del santo. Como ven, otra vez acá, igual que en la Capella Contarelli, Caravaggio muestra las figuras completas, no las corta. Aquello que sí habíamos advertido en las escenas de género, acá en estas pinturas que son cuadros de altar, que tienen toda esta dimensión, Caravaggio está respetando un poco más la tradición de las figuras de cuerpo entero, ubicadas dentro de un ambiente. Algo que, por ejemplo, no aplica cuando la pintura se la encargan no para una iglesia, como el sacrificio de Isaac. Fíjense, acá hemos vuelto a las figuras cortadas. El ángel cortado, Abraham con el cuchillo, también cerca nuestro. Y una habla muy interesante. Miren, el sacrificio de Isaac o el sacrificio de Abraham, lo verán de dos maneras. A ver, el tema es que Abraham, el hombre calvo, el hombre mayor, recibe de Dios el pedido de que manifieste y que exprese su absoluta fe en Dios. Y le pide la prueba extrema de amor a Dios. Le pide que sacrifique a su mismo hijo, a Isaac. Que lo sacrifique para probar la fe de Abraham en Dios. Y Abraham, nuestro padre en la fe, como dice la iglesia, Abraham obedece, y sube a una montaña para sacrificar a su hijo. Lleva la leña para quemar su cuerpo una vez sacrificado y está, ven ustedes, a punto de hacerlo. El momento en que está por sacrificarlo, según la Biblia, un ángel impide que lo haga. Un ángel y Dios le están diciendo que han comprobado la fe de Abraham y entonces van a reemplazar a Isaac por un cordero. Ahí está, ven el ángel señalando hacia la derecha el animalito que va a ser sacrificado en lugar de Isaac. A ver, si ustedes recorren distintas imágenes de este tema, a ver, dos cosas. Primero, el rostro de Isaac. Ahora vamos a ampliarlo. A ver, ampliémoslo. Ahí se va a estar ampliado. Y luego el ángel. El ángel no está volando, no impide el sacrificio de Abraham, sino que le toma la mano, lo detiene, es físico lo del ángel. Y como están viendo ahora, Isaac está a los gritos. Isaac está aterrado. ¿Qué podía pensar un niño cuyo padre está a punto de atravesarle el cuello con un puñal? Y sí. Pero si ustedes miran otras representaciones, claro que no, todo está mucho más idealizado. Caravaggio siempre está tomando el acontecimiento bíblico y lo pone acá, al lado nuestro. Lo pone cerca nuestro, como estamos viendo otra vez acá, y lo pone al lado nuestro porque la gente, Isaac, Abraham y hasta el ángel, actúan como seres humanos, como gente de la tierra. Algo semejante con esta pintura. Tal vez una de las más bellas de Caravaggio.
que tiene la National Gallery en Londres. Como ven, poco posterior al ciclo de San Luigi de Franceschi, el ciclo de San Mateo, la Cena de Emaús. Es un tema bien interesante y me tengo que detener necesariamente, porque lo que está contando Caravaggio en esta pintura, que otra vez no está pensada como cuadro de altar, ven qué cerca estamos de ellos, por más que esté Jesús ahí, pero la pintura tiene un tema religioso, pero no es una imagen de devoción. Nadie rezaría frente a esta imagen, como tampoco en la de el sacrificio de Isaac. Y lo que cuenta acá Caravaggio en esta pintura, que tuvo un encargo de un coleccionista propio para tenerlo en su casa, es un episodio que narra el Evangelio, bien interesante. Cuenta que dos peregrinos, 3 días después de la muerte de Jesús en la cruz, dos peregrinos que eran cristianos, que creían en Cristo, pero que habían sufrido la muerte de él, van camino a Emaús. Y en el camino se les acerca un desconocido. El desconocido le preguntan por qué está tan tristes. Y ellos dicen, ¿pero cómo? Y le cuentan, estamos tristes porque han matado al Mesías, a Jesús. El desconocido no contesta nada. Vuelven a encontrarse cuando se detienen para comer. Van a una posada, lo bendice y lo consagra. Dice el Evangelio, y por este gesto lo reconocieron. El desconocido era Jesús resucitado. Hecho lo cual, desaparece el desconocido y los peregrinos quedan con la noticia de que Jesús está vivo, que ha resucitado. Ese es el tema de Emaús. Lo estoy contando porque ahora entienden qué es lo que está pasando acá. El del centro es Jesús. Jesús resucitado, o sea, imberbe, otra vez joven, rejuvenecido. Y está haciendo el gesto frente a una mesa con comidas. Y está haciendo el gesto y por ese gesto lo reconocieron. ¿Quiénes? Los dos que están a izquierda y derecha. Vean a la izquierda, el hombre de perfil, tiene una venera en la ropa, que es la de peregrino justamente, con sus manos abiertas, sorprendido. Vean el de la izquierda, está a punto de ponerse de pie, a punto de levantarse, porque también, hasta la luz que está cayendo sobre la mesa y lo ilumina a los dos, es muy destacable como lo ilumina el de la izquierda, ese pequeño resplandor en la porción del rostro que vemos, están recibiendo el impacto, la sorpresa, el momento tan fuerte en que descubren que este hombre es Cristo resucitado, justamente. Lo estoy destacando y estoy contando porque es un episodio interesante, pero si ustedes, otra vez, ojalá en la semana que se abre ahora, se les ocurre estar buscando cenas de Emaús en distintos museos y de distintos artistas, verán cuántas cenas de Emaús se pintaron en el 1600. Y qué pocas antes. Antes no faltan las imágenes que muestran a los peregrinos caminando, pero el episodio de la comida, esto que se presta tanto para que un episodio del Evangelio se pueda representar como una escena de género. 3 personas sentadas a la mesa para comer. Hay un cuarto personaje, lo ven, ahí, de pie, a la izquierda. Es el posadero, que está ausente. Él es el que no entiende qué es lo que está ocurriendo en este momento. Momento en el cual Caravaggio hace, como digo, obra tan importante porque por un lado cuenta una historia cotidiana, algo un poco instantáneo, como que de pronto, esto es el de pronto, de repente, los hombres descubren que este es Cristo resucitado y lo hace con una sutileza tan grande a nivel compositivo. Vean la perspectiva que nos está marcando. Sí, ¿no? Vemos una perspectiva, no con líneas, con brazos. Claramente los brazos del peregrino de la derecha. Claramente el brazo de Cristo. Hacen una diagonal que, ¿cuál es su punto de fuga?
Cristo justamente. Con lo cual digo, esto que tiene esta fuerte espontaneidad también está armado con bastante sabiduría pictórica. Realismo tenebrista, sí, ahí estamos ampliando. Y bueno, en esta pintura, como ven, Caravaggio vuelve a jugar con las naturalezas muertas. Se ha tratado de encontrar algún simbolismo a estos comestibles. Lo que yo destacaría, que me parece indudable, es algo que uno va a encontrar después en otras naturalezas muertas. Cuando nos ocupemos de eso en la pintura holandesa, donde hubo tantas, seguramente vuelva a señalar algo parecido. ¿Qué cosa? Que la naturaleza muerta, y lo dijimos el otro día por la canasta de frutas, es un género que le permite al pintor alardear de virtuosismo. Le permite mostrar cuán hábil es para imitar las más diversas texturas. Y yo sigo este pensamiento del virtuosismo de las naturalezas muertas al ver lo que estamos viendo. Esa canasta está a punto de caerse. Pareciera, y verán que esto se repite en más de una naturaleza muerta, no solamente, no de Caravaggio, de otros pintores, en que una canasta con frutas o con flores o un objeto está al borde de la mesa, casi como para sugerirnos. Si esto no fuera una pintura, ya se habría caído. O al revés, para sugerirnos, esto es una pintura justamente. La naturaleza muerta es un género notablemente pictórico. Cerramos esta escena de Maús de Caravaggio con este contraste que quiero hacer. Miren, otra cena de Maús, pero ahora pintada por Pontormo. A Pontormo no lo traigo como un caravallista, para nada. Fíjense cuándo nació y cuándo murió este pintor florentino. Nació en un pueblo cerca de Florencia, Pontormo, de ahí su seudónimo, 1494, murió en 1557. ¿Por qué lo quiero traer? Porque es tan diferente, tan abismalmente diferente una de otra, que me sirve. A ver, esta cena de Maús que estamos viendo acá a la derecha, pintada por Pontormo, es una pintura manierista. Esto es manierismo. Ahí está ese colorido tan rico y tan poco real, ¿no? Ese verde, ese rojo, el azul de Cristo, las figuras con esa perspectiva tan particular. La mesa está completamente rebatida. Bueno, el manierismo tiene mucho de esto, de ser algo muy artificioso, incluido el triángulo con el ojo de Dios sobre la cabeza de Cristo en la obra de Pontormo. En cambio, realismo para Caravaggio, realismo para los pintores del 1600. Poco o nada podría decir de realismo en la pintura que estamos viendo de Pontormo. ¿Agregaría algo más? Como vimos, Caravaggio pinta la cena de Maús así, muy en primer plano, como veníamos viendo. En cambio, Pontormo, claro, la pinta dentro de la estética manierista y dentro de los patrones de la pintura de su época con figuras de cuerpo entero, lo que lo aleja todavía más. Bien, entonces, cena de Maús pintada por un manierista, cena de Maús pintada por Caravaggio. Y vayamos a otra cena de Maús, ¿qué les parece? Esto lo pintó Diego Velázquez, el español, el sevillano. Diego Velázquez no fue a Roma para conocer a Caravaggio, va a viajar a Roma, pero cuando pinta esto aún no había viajado a Roma. Lo pinta en 1622, pero vuelve a presentar lo que veíamos con Caravaggio, realismo. Velázquez representa la cena de Maús muy en primer plano. Idealiza la figura de Cristo, sin duda. También a su manera lo hace Caravaggio. Los dos peregrinos son dos hombres vulgares, hombres comunes, que están ahí y como Caravaggio en el momento de la sorpresa, sin duda, en el momento del descubrimiento. Cena de Emaús, pintada
por un artista holandés, Abraham Bloemaert, un artista que nunca viajó a Italia. Nació en Goringen en 1566 y murió en Utrecht. Está dentro de estos caraballistas de Utrecht. Y otra vez, el ejemplo, la obra, el Museo de Bruselas la llama Los discípulos de Maús, es la cena de Maús. Es el instante en que Cristo está partiendo el pan, los dos discípulos descubren el milagro y la muchacha es la posadera que está un poco al margen de esto. A ver, caraballistas, realismo tenebrista, figuras de 3/4. Esto es algo que, repito, podemos leer como la influencia de Caravaggio o como un clima de época muy fuerte, sobre todo a principios del 1600. Atención, 1622, casi la misma fecha de la pintura de Velázquez, que no era tan tenebrista. Esta sí, como ven, con esas dos velas dándole énfasis a este episodio. Y ya lo hemos presentado a Hendrik Verbruggen en la clase pasada, que nació otro holandés, nacido en La Haya, muerto en Utrecht. Circa 1621 pinta esta cena de Emaús con características semejantes, el realismo tenebrista. Estoy planteando esto porque ustedes ven, yo estoy como recorriendo dos temas, Caravaggio por un lado, pero todas las repercusiones que su realismo, este realismo tenebrista, se manifiestan. Yo buscándole una explicación, ¿no? Es evidente que el tema de los peregrinos de Maús tiene una importancia religiosa, teológica importante, por supuesto, con la imagen de Cristo resucitado. Pero además creo que fue tan exitoso en este siglo porque este episodio se presta para esto que estamos viendo, que una comida, gente sentada en torno a una mesa. Es un episodio que tiene este carácter de escena de género que seguramente por eso resultó tan atractivo, tanto por un sentido religioso como por el sentido artístico. Porque, bueno, a ver, ahora tenemos a un pintor bien interesante, Matthias Stommer, porque este hombre nació en Holanda, pero en 1620 viaja a Italia y ahí he colocado las ciudades en que va a estar. En 1620 está en Roma, luego Nápoles y finalmente 1640 está en Palermo, capital de Sicilia. Isla en la que Caravaggio había estado también, como veremos. Bueno, ahí tenemos otra cena de Maús hecha con este realismo tenebrista, con este efecto tan teatral y dramático de la luz. Otra vez una vela como única fuente de luz, exagerada la luz de la vela sin duda, y todo el dramatismo, la expresividad que estamos viendo en las figuras. Otra vez los dos discípulos conmovidos y la muchacha mirando un poco sin entender muy bien qué es lo que ocurre y la mirada así de Cristo tan religiosa. Ven ustedes el realismo tan interesante, determinado por el claroscuro en las manos, en los rostros. Parte de los magníficos pintores holandeses del 1600. Como ven, yo estoy un poco alternando, salvo Velázquez, algún otro ejemplo, pintores italianos, Caravaggio en primer lugar, por supuesto, y la repercusión que tiene en el norte de la Mitteleuropa, lo que hoy es Bélgica, Holanda o Países Bajos, esta pintura. Y sí, diría que estamos marcando acá dos grandes centros pictóricos del 1600. Italia, Roma particularmente, y la región de Flandes y Brabante, como decía, entre la actual Bélgica y la actual Holanda o Países Bajos. Holanda, Países Bajos y su máximo pintor. Al día de hoy, Rembrandt aparece como el más grande pintor holandés del 1600 y ahí vemos su muy espectacular imagen de la cena de Maús. En la obra de Rembrandt 2 veces encaró este tema. Sin duda que esta es la versión, me parece, más atractiva, más interesante.
Rembrandt nunca viajó a Italia tampoco, atención. Sin embargo, acá no hay tenebrismo, pero vean ustedes el colorido muy de Rembrandt, un color muy apagado, donde justamente lo más destacado son los efectos de luz y de sombra. Esa luz que cae sobre el mantel de la mesa, sobre la figura de Cristo, y el título que le da el Louvre es Cristo revelándose a los peregrinos en Emaús, claro. Y ahí está Cristo en el centro, con una expresión muy beatífica. Es esta particular luz con la que Rembrandt le da un contenido tan místico a sus pinturas. Ahí lo tenemos. Coloca a Cristo delante de una arquitectura que es como el ábside de una iglesia. Claro, es este Cristo iglesia. Y justamente el episodio de cortar el pan inaugura el sacramento de la Eucaristía que se hace en las iglesias. Bien, como ven, de Velázquez a Rembrandt y a otros, Emaús como tema muy fuerte, y Emaús como un tema en el que Caravaggio hizo una obra que, repito, la hayan conocido o no, tiene un papel extremadamente protagónico en la pintura, sobre todo de principios del siglo XVII. Seguimos con Caravaggio, y ahora El entierro de Cristo. Obra que está en la Pinacoteca Vaticana. ¿Por qué marco ante todo esto? Porque el rebelde Caravaggio, aquel hombre al que se le rechaza esta y otra pintura, este hombre que ya hemos dicho llevaba una vida muy poco ejemplar, tiene una pintura en la Pinacoteca Vaticana, nada menos. Quiero decir que esta pintura no es tan incorrecta. Es tan realista, claro, pero el realismo acá no alcanza ese riesgo de la grosería que hemos visto, por ejemplo, en algún otro ejemplo. Es oportuno en este caso contar un poco la historia rápida de esta pintura, del entierro de Cristo, porque esta pintura fue encargada por los sacerdotes de la iglesia nueva, la Chiesa Nuova, Santa María de Barichella, que es la iglesia de los oratorianos de San Felipe Neri. Una orden nueva, una orden que va a surgir a fines del 1500 y que va a tener mucha presencia en Roma, y me quiero detener en ella, porque justamente los oratorianos de San Felipe Neri son aquellos que están luchando y defendiendo porque la iglesia se reforme, la iglesia romana, y que vuelva a la sencillez y a la humildad de la primera iglesia cristiana. Y en este sentido la pintura de Caravaggio es absolutamente coherente con lo que los filipinos, así se los conoce a los que seguían a San Felipe Neri, están promoviendo. A ver, ¿son los únicos? No. Voy a nombrar una orden mucho más importante y más poderosa que los filipinos, pero es bueno traerla ahora acá. Me refiero a los jesuitas. Caravaggio nunca trabajó para los jesuitas. Hay un arte jesuítico, pero no es precisamente este realismo cotidiano de Caravaggio, sino lo jesuita en el arte marca el triunfo, la gloria de la iglesia. Son esas pinturas tan eufóricas. Podría ser un Rubens. Rubens es un muy buen pintor jesuítico, no solamente, pero que encara bien esta imagen que tienen los jesuitas de la iglesia romana, que ha triunfado sobre la herejía protestante. En cambio, los oratorianos tienen una visión más sencilla, más de humildad, y en esto, sin duda, que Caravaggio era un pintor muy cercano a esa mística. Y entonces representa este entierro de Cristo. Estuvo en esa Chiesa Nueva de los filipinos cuando Napoleón invade Italia. Miren, le tengo que ir a Napoleón, bueno, para explicar por qué está en la Pinacoteca. Cuando Napoleón invade Italia, la incautó, como tantas obras, y finalmente a la caída de Napoleón regresó la pintura a Italia y se ubicó en la Pinacoteca Vaticana, donde está todavía hoy. Hay obra de un gran realismo muy dramático, que tiene un montón de ecos interesantes. Voy a marcar uno para seguir comprobando cómo miraba Caravaggio a su tocayo. Miren ese brazo de Cristo.
Miren ese brazo caído de Cristo. Es el brazo del Cristo de Caravaggio. Miren la mano de María a la izquierda, la mano de Juan en la obra de Caravaggio sosteniendo el torso de Cristo. Ese brazo de Cristo de Miguel Ángel es un brazo con mucha historia, ¿no? Porque lo encontramos acá y me sirve para seguir marcando el río subterráneo que vincula a los dos Michelangelos. Pero me animo a avanzar un poquitín más con el brazo del Cristo de Caravaggio. Y claro que David conocía esta obra. Y claro que David sentía mucha admiración por Caravaggio, pero estamos hablando de un artista del siglo XVIII-XIX, ¿eh? Cuando representa a Marat asesinado, David lo quiere convertir en un mártir. Y no es casual que de pronto, en la imagen de este hombre recién asesinado, su brazo sea tan cercano al brazo del Cristo muerto de Caravaggio. Bien, vamos con la pintura. Y les propondría que recorramos desde donde la estamos viendo ahora la pintura. ¿Ven la muchacha detrás con sus dos brazos levantados, su cabeza mirando al cielo? Una de las Marías que acompañan a la Virgen. Digo, les sugiero que miremos esas dos manos, la cabeza de la Virgen, una Virgen María que tiene más de 40 años. Bueno, María fue madre a los 16, Cristo muere a los 33. Caravaggio es de los pocos que se animan a representar a una María grande, una mujer madura, llorando a su hijo muerto. Pero seguimos con las manos y las cabezas que van haciendo un movimiento casi curvo, desde la derecha hacia la izquierda y descendiendo. Descendiendo ahí, vamos con Juan, con su ropa roja y verde. Seguimos descendiendo y la mano de Cristo. Y la mano de Cristo que señala la piedra. Es la piedra de su tumba, pero también es tú es Petrus. Estamos en Roma. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, de paso veamos que las piernas de Nicodemo, el que sostiene el cadáver de Cristo, y la losa están apuntando hacia nosotros. Como vimos recién con el San Mateo, otra vez acá Caravaggio coloca el horizonte ahí abajo y hace que esta losa, que esta piedra, esté como asomando de la pintura hacia nosotros. Cristo la toca y casi señala lo que está debajo, la oscuridad de la tumba. Pero en la oscuridad de la tumba, Caravaggio pinta una planta. Está aludiendo a esta circunstancia, al Cristo muerto y enterrado, pero que va a resucitar, va a reflorecer como esa planta que coloca él en la penumbra de la tumba. He ampliado la imagen para dos cosas. Ver que Caravaggio también con Cristo representa un hombre de 33 años, así dice el Evangelio, un hombre adulto, claro. Y agrego un detalle nada menor. Vale la pena contrastar las manos de María en la piedad de Miguel Ángel sosteniendo a Cristo y esta mano de San Juan que sostiene a Cristo y al mismo tiempo está entreabriendo la herida del lanzazo. Lo digo así porque Caravaggio no deja de ponernos imágenes con este grado de dramatismo, de fuerza que estamos viendo en este ejemplo. Vamos a ir avanzando, hay muchas más obras, pero yo me voy a quedar con la época romana solamente y estoy saltando a 1606, un año muy importante para Caravaggio. Pinta esta obra que hoy está en el Louvre, 3 metros 69 por 2 metros 45, un gran óleo. Un gran óleo que se encargó para una iglesia romana y de estar en un altar, sí, pero que otra vez fue rechazada.
Y es que el tema, o mejor, cómo Caravaggio interpretó el tema, lo hizo indecoroso. Otra vez, si ustedes repasan y buscan pinturas con la muerte de la Virgen, verán más bien la dormición de la Virgen, o la Asunción, María que es asunta en cuerpo y alma al cielo. Difícilmente se muestre, como lo hace acá Caravaggio, a una mujer muerta. Una mujer muerta. Y es el realismo con el cual representa esto, esta mujer muerta rodeada de estos hombres que son los discípulos, pero claro, ya grandes, muchos de ellos. A los pies de ella, miren, la Magdalena llorando. La Virgen muerta está ahí, colocada en una cama, el cuerpo un poco hinchado. Esto que voy a decir no está comprobado, pero se difundió en la Roma de Caravaggio, en el que él ya era un artista muy prestigioso, que Caravaggio habría empleado como modelo a una mujer que había sido hallada ahogada en el Tíber. Que Caravaggio usara modelos, lo usaba permanentemente. No lo hemos dicho, pero esto es parte. Caravaggio pintaba del natural, tenía sus modelos. Algunas figuras uno las reconoce de un cuadro a otro. Con lo cual pensar que haya tenido un cadáver como modelo para la María no es disparatado. Y lo que se comenta, insisto, esto fue algo que se difundió en la propia Roma de 1606 y que explica también o refuerza el rechazo, es que esta mujer había sido hallada ahogada en el río Tíber, nadie la había reclamado. Era una mujer sin familia, una vulgar, una prostituta tal vez. Esto fue lo que se dijo, un escándalo, ¿eh? Un escándalo. La pintura fue rechazada de plano y hoy está en el Louvre gracias a que por 1606 en Italia, en Roma, hay un muchacho que trabaja para el duque de Mantua. Este muchacho flamenco se llama Peter Paul Rubens, que admiraba profundamente la obra de Caravaggio. Y Rubens, ante el riesgo de que la obra se perdiera, la hizo comprar por su mecenas. De ahí de Mantua, el camino finalmente llegará a las colecciones reales francesas, donde hoy está ahí en el Louvre. Miren ustedes los discípulos, ya son todos grandes. Miren el que está arriba de la mano de María, llora con los dos puños en los ojos. Es una manera tan, yo diría, como decir, un poco rústica de estar llorando, de estar enjugando las lágrimas. Bueno, esto, tal vez el que está más resignado, siempre idealizado, vestido de verde, a la cabeza de María, San Juan, seguramente, ¿eh? Ahí están entonces los discípulos y Caravaggio termina su composición con esta tela roja, que puede recordarnos hasta un telón teatral, un elemento con el cual él cierra esta composición. Bien, 1606, obra rechazada, 1606, obra que va a terminar en la colección del Duque de Mantua y luego en Francia, 1606, año en el cual Caravaggio comete asesinato. Lo digo así porque la vida de este hombre, yo omití muchos datos porque nos llevaría demasiado tiempo, pero la vida de este hombre es tan curiosa, porque de estar al lado de cardenales a estar en los peores lugares de Roma era algo así. Muchos hasta interpretan o pretenden interpretarlo como algún problema incluso psíquico de las contradicciones violentas que sufría este personaje. Lo cierto es que por una disputa, por razones de juego, por razones de dinero, por una disputa de este tipo, Caravaggio en el barrio de Campomarcio sale a la calle junto con otros y termina apuñalando a su rival, asesina. Y eso es un delito gravísimo. Claro, a partir de ahora, por más que era un hombre muy prestigioso como pintor, es reo de la justicia papal, de la justicia romana, lo que explica los próximos 4 años de Caravaggio. Estar escapando en una situación tan particular. De Roma se va a otro país, sí, Nápoles. Nápoles era la capital del reino de Nápoles, que era de
Aragón, España, podríamos decir, hoy nosotros, bueno, digamos España para ser más rápido. Está unos meses en Nápoles y finalmente recibe la posibilidad de irse mucho más lejos todavía, al sur, a Malta. Se hace caballero de la Orden de Malta, pensando que esto, su orden de caballero, era una buena defensa, un buen escudo frente a la inflexible justicia papal. Pero un caballero de la Orden de Malta tiene que cumplir una disciplina que no era lo que Caravaggio estaba acostumbrado a hacer. Lo cierto es que tras una trifulca, Caravaggio escapa en un bote como puede, así precipitadamente, a lo más cerca que tenía, bueno, a Sicilia. Antes de avanzar, decirles que en todos estos lugares en los que está pasando, Caravaggio pinta, pinta, pinta. Yo estoy dejando de lado estas horas muy interesantes también, porque no se valía tanto más tiempo del que nos está llevando ahora. Estando en Sicilia, 1609, se aproxima el año terrible, el año de su muerte. Estando en Sicilia, recibe la noticia de que el Papa lo ha perdonado y quiere volver a Roma. Entonces, rápidamente, Nápoles, ahí, 1610, y buscar un barco que rápidamente lo lleve a Roma. Nápoles está siendo azotada por una epidemia. Caravaggio embarca en un barco español y en el viaje presenta todos los síntomas de haberse contagiado y el capitán del barco directamente lo pone en una playa, Porto Hércole, pasando Roma, prácticamente lo tiran, por decirlo de alguna manera. Porto Hércole, este lugar tan raro que tal vez algunos recuerden porque hace unos años nada más hubo un naufragio de un transatlántico ahí justamente en Porto Hércole. Ahí murió Caravaggio, un final terrible, no me he quedado y no he querido mostrar más horas porque siguió, como dije, siguió pintando, y esto es lo sorprendente, pero cierro la recorrida por este gran artista y no pude evitar, como ven, contar algo de su biografía porque este final es magnífico en cuanto a lo dramático. Hay más de una película, recomiendo la de Derek Jarman, Caravaggio, que tiene ya sus años, una versión muy fuerte, muy interesante de la vida de este hombre. Cierro esta recorrida una obra, tal vez de las últimas que haya pintado, tal vez en la Nápoles en que está en los últimos días, pinta este David, que urgentemente compró Scipione Borghese, Scipione Borghese, este cardenal que formó la colección Borghese y que admiraba tanto a Caravaggio. El David de Caravaggio me parece fabulosa para cerrar esta recorrida. La voy a usar solamente en esto. Hablé del contraste. Fíjense, acá es una síntesis de contrastes lo que estamos viendo. Contraste, el vencedor y el vencido, el justiciero y el violento, el joven y el adulto, el que está mirando con lástima, con piedad. ¿A quién? A su víctima y enemigo, que lo está mirando, que nos está mirando en un grito de terror. Es como que en su último gesto Goliat hubiera tenido un último gesto de violencia, de amenazar, de aullar o gritar a su rival. Como ven, contrastes. Claro, está el tenebrismo desde ya, está el claro y el oscuro desde ya, pero también, como ven, estos contrastes forman parte de buena parte, decía, de el arte del 1600, porque el contraste es el recurso más efectivo para conmovernos, para emocionarnos. Insisto, con la retórica barroca. Bien, estamos promediando nuestra clase, casi cerrándola, pero prometimos, aunque sea, dejar abierto esto, traerlo acá al otro gran pintor activo en la Roma de la primera década del siglo. Annibale Carracci era más grande que Caravaggio. Había nacido en 1560 en Bolonia. Caravaggio, recordemos, 1571. 11 años más joven Caravaggio que Carracci. Y esta diferencia
se expresa en muchas cosas, que Carracci ya cuando llega a Roma está más que formado. Ahí que coloqué que en 1585, con 25 años, Aníbal Carracci y su familia, había un hermano, un primo pintores también, fundan una academia, la Academia de los Encaminados, de los que tienen el buen camino, Academia degli Incaminati. Forman una academia, forman discípulos. Y tal vez sea oportuno en este caso decir, ¿ustedes imaginan a Caravaggio fundando una academia? No. Caravaggio no tuvo discípulos directos, no tuvo un taller. Eso es lo que sorprende todavía más cuando uno comprueba cuán difundida es este tenebrismo, este realismo de este artista. Bueno, ahí en la Academia degli Incaminati se forman muchos discípulos. Carracci tuvo sus discípulos. Y ya estamos presentando a este hombre que sin pretender, y cuidado, no pretendo hacer un contraste blanco-negro entre él y Caravaggio, pero sí que es muy distinto en este punto, porque los que enseñan, los que enseñamos, estamos respetando reglas de alguna manera. Y esto es lo que justamente Carracci hacía, ¿eh? Por eso lo asociamos con lo clásico. Enseguida vamos a ver obra para que entiendan a qué me refiero. Decir nada más que en 1595 llega a Roma. Pero no llegó como Caravaggio a terminar su formación, sino que llegó, ya lo hemos dicho y lo reiteramos y volverá a aparecer, convocado por la familia Farnese para pintar su palacio, nada menos. Aníbal Carracci llega consagrado a Roma. Del periodo boloñés yo voy a rescatar alguna poca obra. Quiero empezar con esta, que esta sí, obra pintada en Bolonia, circa 1587, que tiene el Museo del Prado. La elegí por varias razones, porque acá Carracci pinta la Asunción de la Virgen. Puedo contrastar esta pintura con la muerte de la Virgen de Caravaggio. La Asunción de la Virgen, este es el tema que vamos a ver con tanta frecuencia. Esta es la manera de aludir a que María abandona la vida terrenal, por decirlo de esta manera. Y ahí entonces, de esto, el tema de la Asunción, sí, un tema que van a encontrar tratado por muchos pintores. En segundo lugar, ¿cómo lo trata? Como ven, acá, realismo. Si por realismo entendemos una pintura que esté respetando o representando anatomías, perspectiva, un paisaje en el fondo, y sí, ahora de tenebrismo nada. El colorido de esta pintura, como ven, es un colorido muy rico. Es tan bello este colorido que hasta casi podemos pensar que es real. Y en realidad es parte de una creación donde los colores tienen esta riqueza, esta viveza, que son característicos del arte más clásico. Y seguimos mirando ahora a los discípulos que están asistiendo a la Asunción de María, y me parece interesante. El que está en primer plano, con su mano hacia nosotros, o el que está a la izquierda, ¿qué cosa me parece interesante? Advertir lo teatral de sus gestos, advertir cierta artificiosidad, porque es idealista. Esto es una obra de ese clasicismo idealista de fines del 1500, que también se está oponiendo al manierismo, a su manera, por supuesto. Bien, un solo ejemplo, volveremos con alguno, pero por ahora acá, y sí, irnos urgente a este lugar. Miren qué palacio, Palazzo Farnese, hoy Embajada de Francia en Roma, nada menos. Una obra de Antonio da Zangaro y Michelangelo, nada menos también. Muy importante obra arquitectónica, fundamental, sin duda. Para decorar un espacio de este palacio, una galería interna dentro del palacio, es que la familia Farnese convoca a Aníbal Carracci. Y él llega en 1595 para pintar esto. La Galería Farnese. Fíjense las fechas, circa 1597-1600, porque a Aníbal Carracci se le encarga pintura mural, frescos, en este espacio. Digo todo esto para sostener que obviamente
Carracci va a convocar a sus discípulos de la Academia degli Incaminati. Hemos conocido a uno, Guido Reni, bien, dominiquino, y hay un grupo de artistas que viajan ahora de Bolonia a Roma. Es el desembarco de los boloñeses en Roma, que van a manejar una estética mucho más clásica, a pesar de que, como vimos con Guido Reni, algunos no dejan de contagiarse, brevemente, pero contagiarse al fin, del realismo tenebrista que estábamos viendo en Caravaggio. Claro que la bóveda de la Galería Farnese seguramente es la obra más importante de Aníbal Carracci. Muy, muy importante. Una bóveda pintada al fresco con una serie de motivos que son clásicos, porque están basados en el libro del autor romano Ovidio, Las Metamorfosis. Cada cuadro que están viendo allí cuenta una historia de amor de la mitología antigua que está narrada y contada en Las Metamorfosis de Ovidio. Y entonces hablamos de clasicismo. Bueno, ya estamos viendo, el tema es clásico. El tema es la literatura clásica del Imperio Romano. Pero hay algo todavía más clásico que está presente acá. Y lo dijimos recién con la Asunción de María, y todavía es más claro acá, sobre todo porque les anticipo, estamos viendo una foto de la última restauración espectacular que se ha hecho hace pocos años, que ha devuelto a este fresco los colores que había colocado Carracci, y esos colores, vean, tenebrismo, nada. Colores quebrados, marrones, tierras, no. Colores más netos, vean el azul, ahí estamos, ese es el recuadro principal, que es el triunfo de Baco y Ariadna, la muchacha vestida de azul. Lo vamos a ampliar enseguida. Los colores son intensos, ricos. Pueden recordarnos, y sí deben recordarnos, por ejemplo, a Rafael, claro. Aunque lo que hizo Aníbal de Carracci en la bóveda de la Galería Farnese, que ahora la estamos viendo, vuelve a obligarnos a pensar en los precedentes, no manieristas, sino del Alto Renacimiento. A ver, bóveda de la Galería Farnese, con esos quadri riportati, ¿se acuerdan algunos de ustedes? Esto. Sí, Aníbal de Carracci toma el esquema que usa Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina. Ahí son quadri riportati, cuadros trasladados, cuadros. No es una pintura ilusionística, como se va a dar después en el barroco, sino esta pintura en la cual hay una cantidad como de cuadros. Ahí está, la pueden ver, a ver, ven la creación de Adán, popularísima. La creación de Adán, tan popular, tan conocida, tal vez la hayan visto en más de un lugar como cuadro, enmarcado y colocado como pintura, como cuadro. Bueno, de esto se tratan los quadri riportati, cuadros trasladados. Miguel Ángel decoró la bóveda de la Sixtina como si hubiera, no son cuadros trasladados, pintó al fresco, pero es como si fueran cuadros cada una de estas escenas. Y es lo mismo que hace Aníbal de Carracci en la bóveda de la Galería Farnese. Digamos que la bóveda de la Galería Farnese es la Sixtina pagana. Lo que los quadri riportati que hay acá, los cuadros trasladados, algunos, vean ustedes, les pinta Marco Carracci, como si fueran cuadros. Pero todos ellos están contando historias de amor, la de París con la manzana de la discordia para elegir a la más bella, la historia del Polifemo en Galatea, distintas, y como eje central está esta, que me voy a detener un segundo con ella, que es, como decíamos, el triunfo de Baco y Ariadna. Ariadna era la hija del Minotauro, que había sido liberada por Teseo y luego seducida por el dios Baco, y este es el triunfo. Sabemos que la historia va a tener alternativas poco felices para la pobre Ariadna. Es una pintura muy interesante esta, porque adviertan, esto no está en una iglesia, está en un palacio. No cualquiera entraba a un palacio, y los que entraban a Palazzo Farnese, seguramente gente culta, habían leído o le habían leído Las Metamorfosis.
permítame que lo diga, pero así, pero creo que no exagero mucho si sostengo que las Metamorfosis de Ovidio fueron el gran bestseller de la literatura romana, por lo menos y hasta europea. Hay montones de pinturas mitológicas que no nos hablan de la mitología como Botticelli, con cuestiones metafísicas o morales, sino una mitología mucho más a ras de tierra, más real. Ah, realismo acá también. Y sí, porque acá no están hablando de los dioses como gente que se enamora, como gente que tiene pasiones. El título Metamorfosis justamente alude a esto, a que como los dioses no podían unirse con los mortales, cuando un dios o una diosa se enamoraba de un mortal, debía metamorfosearse para no matarlo. Es el caso, por ejemplo, de Apolo y Dafne. Ahí Apolo no se metamorfoseó y la mató, a la pobre Dafne se convierte en laurel. Bueno, acá tenemos a Baco y Ariadna en un triunfo, como estamos viendo, y como ven, las figuras están muy idealizadas. Quédense con el muchacho y la muchacha. Son dos figuras ideales. Su anatomía que nos puede hacer pensar en la anatomía de la escultura clásica, también en la anatomía de los cuadros de Rafael o de Miguel Ángel, seguramente. Y la posición, la teatralidad que tiene, esto es una especie de gran desfile, como una danza, una coreografía. No es parte de la vida cotidiana todo esto. A pesar de que, como dijimos, sí, hay un elemento de realismo, que es esto, los dioses representados o mostrados en momentos en los que actúan con las pasiones que también tenemos los pobres mortales. Podríamos dedicarle mucho tiempo a esta bóveda, muy importante, pero yo lo he traído acá a Aníbal Carracci como ejemplo del clasicismo y fundamentalmente para, junto con él, ir recorriendo la historia del paisaje. Miren, me fui a Bolonia nuevamente, 1585-88. La casa es como una escena de género que pinta Carracci. Bueno, gente anónima en el campo con escenas de casa. Lo que me parece destacable, y esto vamos a desarrollarlo y profundizarlo mucho más en la próxima clase, es el espacio donde Aníbal Carracci ubica esto. Esto es lo que nosotros llamamos un paisaje. Uno con la casa, otro con la pesca. Claro, todavía parece que es muy rápido o muy pronto que un paisaje sea solo un paisaje, solo un valle o un río o unas montañas. Y entonces el paisaje es el fondo de este episodio en que, fíjense, hay que empezar por la derecha, una pareja muy bien vestida se acercó a la orilla de un río y está comprando pescados en realidad. Pero lo que más domina, el paisaje. Aníbal Carracci, el aporte que yo quiero destacar, porque tiene continuidad más allá de él, es uno de los pilares del desarrollo de este género nuevo, muy importante, como la naturaleza muerta. Por un lado, acá el paisaje en la pintura del siglo XVII. Acabo de ampliar la pesca para que veamos cómo Carracci le da sentido, le da relato a ese paisaje con las figuras que están con ese bote, que están recogiendo la pesca y que todo termina, ahí lo están viendo. Ven la señora con ese sombrero tan elegante, claro, están acercándose para comprar pescado justamente. Pareciera que todavía, si no hay un pequeño relato, como en este caso, el paisaje solo no fuera suficiente. Esto es algo, yo diría, transitorio. Una última imagen para cerrar nuestro encuentro. Paisaje con mujeres bañándose, dice la Pinacoteca de Múnich. Y otra vez, sí, figuras haciendo algo, pero lo más central, los árboles, el río, las montañas, el cielo, el paisaje. Y sí, miren, entre la canasta de frutas de Caravaggio y estos paisajes de Carracci que seguiremos viendo en nuestro próximo encuentro, están el arranque
de dos géneros que son fundamentales en la pintura del 1600 y en la pintura moderna. Hasta el día de hoy hay gente que pinta paisajes o que pinta naturalezas muertas. De esto nos vamos a volver a ocupar, por supuesto, y a profundizarlo en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.